Ya, entonces ahora sí comencemos, ¿les parece? Bueno, en la clase pasada habíamos pocos, hicimos una clase el día miércoles a las 12, pero supongo que revisaron un poco lo que habíamos hecho ese día. La idea es que llegamos a este teorema de los incrementos finitos. ¿Se acuerdan? Este teorema se llama el teorema de los, lo voy a anotar aquí, incrementos finitos. Que como nombre parece una cosa nueva, porque es primo hermano del teorema del valor medio. El teorema de los incrementos finitos es primo hermano del teorema del valor medio, pero no es el teorema del valor medio. En la clase pasada también demostramos un teorema del valor medio, pero ese teorema del valor medio solo funciona cuando, ¿se acuerdan los que vinieron? Solo cuando el codominio es R. Ni siquiera funciona en R2. O sea, alguien puede decir, no, es que en dimensión infinita las cosas son muy extrañas. No, no es el problema la dimensión infinita. El problema es la dimensión mayor estricta que 1. El teorema del valor medio solo funciona cuando ese valor es en R. Si uno quiere un teorema válido para otras cosas, entonces en lugar de teorema del valor medio, el nuevo teorema es el teorema de los incrementos finitos. Ahora, supongo que valor medio, ¿se acuerdan por qué se llamaba teorema del valor medio? Se llamaba porque uno calculaba f de b menos f de a, y eso, voy a escribirlo al primer año, era f' en algún punto intermedio, ¿cierto? Que estaba entre a y b, veces b menos a. Ese era el teorema del valor medio, que este cociente f de b menos f de a partido por b menos a era la derivada en alguna parte. Ese es el valor medio de la función f. Entonces, bueno, en principio era más potente porque aquí lo único que uno hace es logra acotar la diferencia. ¿Se fijan? F de b menos f de a se acota por b menos a veces L. Ahora, es más pobre que ese porque en principio aquí uno calculaba f de b menos f de a en forma exacta. ¿Lo ven ahí? El teorema del valor medio decía f de b menos f de a es exactamente igual a algo. Era una igualdad absoluta. Pero en la práctica, uno poco usaba esa igualdad. Lo que uno hacía en la práctica era que había una variable dando vuelta, esta variable xi, que nunca se sabía cuánto valía. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno hacía en la práctica? En la práctica, uno agarraba ese f' de xi y lo comenzaba a acotar. Y decía, el valor más grande que puede tomar es esto, el valor más chico que puede tomar es lo otro, y sacaba desigualdades del teorema del valor medio. Pues bien, de alguna forma este teorema de los incrementos finitos es la desigualdad. No hay variable xi. Hay una especie de desigualdad al tiro. ¿Y cómo se obtiene la desigualdad? Bueno, si recuerdan en primer año, si usted quería mayorar esto, decía, tomo el módulo. Ya, porque en valor absoluto hay que poder acotar, ¿cierto? Tomo el módulo. ¿Y qué hago con esta derivada rara? La acoto superiormente por una constante L. Entonces, si la derivada es acotada, uno podía eliminar la variable xi y transformar eso en una cota superior. El teorema de los incrementos finitos no es cierto a este nivel, pero sí es cierto a este otro. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que acotar la derivada. Ahora, ojo, que la L es una cota de la norma del diferencial. Recuerden que esta norma se calcula en las lineales continuas que van de E en F. Uno calcula esos diferenciales, calcula la norma del diferencial y trata de acotar por L, lo que uno hacía en primer año, acotar la derivada. Y una vez que acota por L, es cierto, igual que en primer año, que la norma de la diferencia de las Fs es menor o igual que dicha L veces la diferencia de los X. F de b menos f de a, menor o igual que L por b menos a. Ahora, mirado desde lejos, muchos me dicen, aquí tengo las funciones lipschitzianas. ¿Se acuerdan de las lipschitzianas? Que eran f de x2 menos f de x1 menor o igual que L, x2 menos x1. Sí, uno llega a lipschitzianas, pero en lipschitzianas el x2 y el x1 eran arbitrarios. En cambio aquí el a y el b son fijos, arbitrarios pero fijos. Y la L es una cota del diferencial en el intervalo AB, en el segmento AB. Entonces primero me dan a, b, después en ese intervalo a, b calculo el supremo de mi diferencial, encuentro la L, y una vez que tengo la L tengo esa desigualdad. Si me cambia los puntos A y B, tal vez cambia la constante L. Entonces no es exactamente lo mismo de lipschitziano. Sería lipschitziana si la constante L fuese la misma independientemente de los puntos A y B.
Si yo en un intervalo A, B dijera la derivada es menor o igual que 1, y en otro intervalo también la derivada es menor que 1, y en todas partes la derivada es menor o igual que 1, ahí la constante L igual 1 sirve para todo x1 y x2. ¿Les parece? Ya, entonces demostremos eso. Es justamente uno de los teoremas más útiles para sacar información de la derivada. Sacar información sobre esta diferencia. ¿Y cómo es la diferencia de los f's? Es por esa razón que se habla de incrementos. El teorema es el de los incrementos. ¿Cómo varía f? Y lo que dice es que ese incremento no puede ser infinito porque es acotado por L veces b menos a. O sea, si me voy moviendo de un punto A a un punto B, la función f crece en una cantidad finita. El incremento es finito. El teorema se llama de los incrementos finitos. No del valor medio, porque no puedo decir que eso sea exactamente la derivada en alguna parte, pero al menos eso de ahí es cierto. Ahora, lamentablemente, como este teorema de valor medio es falso, no se puede hacer como en primer año, tomar valor medio y acotar la derivada. Porque ese teorema no existe. Hay que ir directamente al teorema de los incrementos finitos y la demostración que tenemos es por contradicción. Por contradicción. O sea, lo que hay que demostrar es que esta propiedad es verdadera y lo que vamos a hacer es una contradicción a la desigualdad contraria. Si usted escribe la desigualdad contraria implica una contradicción. La demostración se hace por reducción al absurdo. Entonces pongamos aquí por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. O sea, ¿saben hacer eso, cierto? Sí, lo sabemos ya bien. ¿Cómo se hace eso? Uno pone, si lo contrario fuese verdadero, si ocurriese, ¿qué cosa? ¿Cuál es la hipótesis que hay que demostrar que genera una contradicción? La hipótesis es que esta desigualdad es falsa, o sea, la diferencia de los f's es mayor estricta que L veces eso de allá. O sea, si ocurriera que la diferencia f de b menos f de a, y de hecho, para formar la contradicción conviene pasar todo del lado izquierdo. Menos L veces B menos A. Si esa cosa fuese estrictamente positiva, habría una contradicción. Ahora, en esa contradicción, a esta diferencia le voy a poner un nombre. A esta diferencia la voy a llamar alfa. Simplemente un nombre. El lado izquierdo menos el lado derecho. Y la hipótesis es que este alfa es mayor estricto que 0. Si esa diferencia fuese mayor que 0, se generaría una supercontradicción. Hay que hacer una contradicción. Entonces, eso implica, ojalá en algún instante, contradicción. Ese es el objetivo. Contradicción. Contradicción. Ahí. ¿Cierto? Ya, pero ¿cómo se va a generar esa contradicción? Bueno, el camino de generar contradicciones no siempre es tan directo. Aquí la contradicción va a ser, vamos a encontrar un punto del segmento A, B, donde el diferencial tiene norma mayor que L. Porque lo que yo sé es que L es una cota superior del diferencial. Eso es un dato. Y con ese dato yo quiero demostrar que el incremento tiene que ser menor que L veces B menos A. Supongamos que el incremento es más grande que L veces B menos A, o sea que esa diferencia que vale alfa es estrictamente positiva. Con esa hipótesis vamos a hacer todo un procedimiento para encontrar un punto donde el diferencial tiene norma más grande que L. Y como la diferencial no puede tener norma más grande que L porque era menor o igual que L, ahí estaría la contradicción. Pero para llegar a ese punto hay que razonar de una forma bien especial. Bien, voy a hacer un esquema. La idea es usar algo así como Bolzano. ¿Se acuerdan del método Bolzano? ¿Se acuerdan del método Bolzano? Tengo mi punto A, tengo mi punto B. Entonces, bueno, en primer año Bolzano uno lo trabajaba en R, ¿no? Decía, tengo un punto A, un punto B en R. ¿Qué hacía Bolzano? ¿Se acuerdan? Método Bolzano, también llamado método de dicotomía. Ese era el método Bolzano, el de dicotomía. ¿Qué hacía Bolzano? Dicotomía. ¿Qué hacía con el intervalo A, B? Lo partía por la mitad. Y de alguna forma escogía una mitad que le conveniera. Después, ¿qué hacía con esa mitad que le convenía? La partía por la mitad de nuevo y de alguna forma escogía la mitad que le convenía y así empezaba a avanzar hasta los interiores, ¿cierto?, de ese intervalito y formaba una especie de sucesión de intervalos cerrados encajonados. Así era Bolzano en primer año. Aquí tengo dos puntos A y B que viven en un espacio vectorial raro. A vive en E, B vive en E. Voy a suponer que A y B son distintos para que todo funcione bien, porque si A igual B, obviamente lo que está ahí arriba es verdadero. Entonces, supongamos en todo esto que A distinto de B. Si no, no habría ninguna
Ningún problema, ¿cierto? Si A distinto de B, tengo esos dos puntos. Entonces, con el método Bolzano, lo que voy a hacer es encontrar el punto medio. Ahora, ¿cómo se calcula el punto medio en un espacio vectorial? ¿Cómo se encuentra el punto medio en un espacio vectorial? Bueno, de hecho, ¿se acuerdan que el segmento lo tengo descrito como punto de la forma x igual a más lambda veces b menos a? Eso lo conversamos en la clase pasada, que era a más lambda b menos a, que significaba a más 0 veces b menos a. ¿Qué era a más 0 veces? Más 0 veces b menos a. ¿Cuánto vale todo eso? A. ¿Qué significa a más una vez b menos a? Eso vale b. ¿Qué significaba a más un medio veces b menos a? Eso es A más B medio, ¿cierto? Ese es justamente el promedio. Ese es justamente el punto medio del segmento A, B. ¿Cómo se escribe el punto medio? Se escribe como el vector A más B, todo medios. O si ustedes quieren, también como A más un medio veces B menos A. Ese es el punto medio de mi segmento. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escoger uno de los dos trazos. El segmento queda dividido en dos tramos. El tramo que va de A a M y el tramo que va de M a B. Entonces, ¿y cómo lo vamos a escoger? Entonces, yo sé que en el tramo AB tengo esta desigualdad. Toda esta expresión es mayor que 0. Toda esta expresión vale alfa. De hecho, el mayor que 0 me voy a olvidar un poquito. Toda esa expresión vale alfa. Entonces, si toda esa expresión vale alfa, yo voy a preguntarme, ¿qué pasa si hago esa misma cosa, pero con cada uno de los dos tramos? Miren, aquí la expresión es f al final menos f al principio menos l veces el final menos el principio. ¿Les parece? Entonces lo voy a hacer ahora con cada uno de los intervalos. Me voy a preguntar qué pasa con f de b menos f de... Ayúdeme. Ayúdeme, ¿cierto? Ahí para a ver si entendemos de qué es lo que, a qué es lo que vamos a tratar de calcular. Esa misma expresión, pero entre B y M. Menos L veces, ¿quién? ¿Quién menos quién? B menos, entonces cierre paréntesis, esa cosa. Y el otro número que voy a calcular es el número F de M menos F de menos L veces M menos, ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo? Digo, arriba tenía f de b menos f de a, o sea, el principio era a, el final era b. Ahora lo que voy a pensar es por dos etapas. En la etapa línea de arriba, el principio es m, el final es b. En la línea de abajo, el principio es a, el final es m. O sea, en la línea de arriba voy a calcular f de b menos f de m. Menos l veces b menos m. En la línea de abajo voy a calcular f de m menos f de a. Menos L veces M menos A. Ya. Ahora la pregunta es ¿cuánto vale eso? Ahora, cuando lo hacía en total, esa cosa ya me valía alfa. Cuando lo hago por parcelas, ¿cuánto valdrán estas cosas? Entonces la pregunta es, ¿podrá ser esto más chico que... bueno, si es la mitad, no voy a pretender que todo sea más chico que alfa, ¿cierto? Entonces, cuando uno sabe que algo vale alfa en total, uno pensaría que la mitad valdría alfa medio y alfa medios. Entonces me pregunto, ¿será posible que la primera expresión sea más chica que alfa medios y la segunda también sea más chica que alfa medios? Una primera pregunta. ¿Será posible que las dos mitades sean más chicas que alfa medio? Si las dos mitades fuesen más chicas que alfa medio, ¿qué pasaría al sumar? Supongan por un ratito que las dos mitades son más chicas que alfa medios. ¿Qué pasaría al sumar? Bueno, al lado derecho tendría alfa, ¿cierto? O sea, al sumar tendría algo más chico que alfa. Pero ¿qué es lo que sería más chico que alfa? Sería más chico que alfa aquí, miren. ¿Qué es lo que está...? Mira, antes de seguir. ¿Cuánto vale la norma del vector b menos m? ¿Cuánto vale la norma del vector b menos m? El m es el punto medios. Entonces, ¿de qué tamaño es este trazo? ¿De qué tamaño es el trazo de arriba? ¿Será difícil demostrar ese tipo de cosas? Que la norma del vector b menos m vale la mitad de la norma total. Es b menos a medios. Y la norma de m menos a vale
un medio del total. Entonces, aquí tengo un medio de B menos A, aquí tengo un medio de B menos A. Cuando haga la suma, aquí voy a obtener menos L veces un medio más un medio, voy a obtener B menos A. B menos A, ¿se fijan? Y después voy a obtener acá más la norma de F de B menos F de M. Ahí no puedo hacer mucho, porque esas dos cosas son diferentes. Y acá tengo la norma de F de M menos F de A. No puedo hacer mucho más que eso. Pero ustedes saben que ahí hay una desigualdad. F de B menos F de M, norma, más norma de F de M menos F de A. Eso todos sabemos que es la desigualdad singular. ¿Menor igual o mayor igual? Esto de ahí es más grande, es mayor o igual que F de B menos F de A, ¿o no? F de B menos F de A. S con S, menos el otro del restando sigue siendo L veces B menos A. Y cuando obtengo esa cosa de ahí, ¿qué les parece? Si las dos mitades tuviesen ambas, las dos fuesen menores que alfa medio, esas expresiones en cada una de las dos mitades, las dos fuesen menores que alfa medio, ¿cuál sería la deducción de esto de arriba? Que esta suma completa, F de B menos F de A menos L veces B menos A, sería menor estricto que alfa, y eso sabemos que es falso. Entonces, como eso es falso, ¿qué podemos concluir? No pueden ser estas dos simultáneamente menores que alfa medios. A lo mejor una de ellas es menor que alfa medios, pero al menos una de las dos tiene que ser, ahí concluyamos, al menos una de las dos tiene que ser, no pueden ser las dos más chicas estrictas. Si no pueden ser las dos más chicas estrictas, entonces alguna de ellas tiene que ser mayor o igual que alfa medios. Alguna de ellas es mayor o igual que... Ahora, ¿cuál de las dos? Ahí está la típica indecisión de Bolzano. Bolzano solamente dice una de las dos cumple algo, pero no sé si será la primera o no sé si será la segunda. Entonces puedo decir, hemos encontrado dos puntos, no sé si la primera, no sé si la segunda, pero que cumplen lo siguiente, que cumplen norma de F. A ese punto final lo voy a llamar B1. A ese punto inicial lo voy a llamar A1. Así lo hacía Bolzano, ¿no? El original, este de aquí pueden decir, este A se llama A0. Ese B se llama B0, la primera iteración, donde no hay nada. Pero cuando ya hice la división, entonces si me quedo con este intervalo, a este lo llamo A1 y a eso lo llamo B1. Si me quedo con el otro segmento, a este lo llamo A1 y a ese lo llamo B1. O sea, con el que me quede, lo voy a llamar A1B1. ¿Qué les parece? Ya, puedo garantizar entonces que existen eso de ahí. Esto de aquí es menos L veces, y esta de aquí queda la norma de B menos A medios, ¿cierto? Y esa cosa es mayor o igual que alfa medios. Donde además sabemos que la norma de B1 menos A1 vale exactamente un medio de la norma B menos A. De hecho, eso fue lo que puse ahí, un medio de la norma B menos A. ¿Qué les parece? Ya, esa es la etapa 1. ¿Cuál va a ser la etapa 2? Entonces, nuevo dibujo. Tengo mi vector A1, tengo mi vector A2. De ahora, no, perdón, A1, esta de aquí es B1, donde esta distancia es un medio del total. ¿Qué voy a hacer en ese segmento? ¿Se les ocurre? Ya les dije Bolzano, dicotomía, o sea, la idea la tenemos. Lo que hay que hacer es materializarla, ¿cierto? Escribirla formalmente. Entonces voy a calcular el punto medio. Este punto lo voy a llamar M1. ¿Cuánto vale M1? A1 más B1 medios. Ese punto se llama M1. Y ahora voy a escoger uno de los dos intervalos. Y al que escoja lo voy a llamar A2B2. Ya sea que escoja el primero o que escoja el segundo, el largo de ese segmento, ¿cuánto va a ser? Si el total era un medio B menos A, ¿de qué largo va a ser cada segmento? Un cuarto B menos A. Ahora, ¿cuál escojo? ¿Ese o ese? Bueno, mismo razonamiento. Entonces ahora lo que hago es estudio la expresión F de B1 menos F de M1, norma, menos L veces la norma de B1 menos M1, que es un cuarto. Y me pregunto si eso será menor que... Obviamente la respuesta va a ser no, ¿cierto? F de M1 menos F de A1, segunda pregunta,
menos L veces la norma de M1 menos A1. El cálculo es análogo al que hicimos en la pizarra anterior, salvo que ahora estoy en un intervalito más chico. Y la pregunta que voy a hacer, ¿será posible que los dos simultáneamente sean menores que alfa cuartos? Entonces, obviamente la respuesta va a ser análoga a la de allá. La respuesta va a ser no, porque si ambos fuesen menores que alfa cuartos, al sumar, seguramente se podría demostrar que esta cosa de allá arriba va a ser más chica que alfa medios, pero como eso es mayor o igual que alfa medios, conclusión, no pueden ser estos dos simultáneamente menores que alfa cuartos. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que alguno de ellos, no sé cuál de los dos, va a tener esa expresión mayor o igual que alfa cuarto. ¿Cierto? Entonces voy a decir existen, eso debe significar que existen otros dos puntos que voy a llamar A2, B2, o este va a ser el A2, B2. Entonces existen el A2, B2, que están todos dentro del segmento AB, por supuesto, tales que F de B2 menos F de A2, norma, menos L veces la norma de, no sé si la primera o la segunda, pero las dos valen lo mismo. ¿Cuánto valen estas normas? ¿Un cuarto, un medio? ¿Cuánto valían estas normas? Un cuarto, ¿cierto? Era un cuarto B menos A cuartos. Entonces, es tal que esa cosa va a ser mayor o igual que, como no pueden ser las dos menores que alfa cuartos, alguna de ellas tiene que ser mayor o igual que alfa, de nuevo, como no pueden ser las dos menores que alfa cuartos, una de ellas tiene que ser mayor o igual que alfa cuartos, no divida por 2 de nuevo, alfa cuartos, estamos al nivel alfa cuarto y alfa cuarto. Nos preguntamos, ¿serán las dos más chicas que alfa cuarto? Respuesta, no. ¿Cuál es la conclusión? Alguna de ellas es mayor o igual que alfa cuartos. Ya. Ahora, ¿dónde la norma B2 menos A2? ¿Cuánto vale la norma B2 menos A2? ¿Vale? Con toda esta construcción es un cuarto veces B menos A. B menos A, ¿cierto? De hecho, aquí está, ¿se fijan? Ahí está esa expresión. Ya, creo que se puede seguir así sucesivamente o no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dividir el intervalo en dos partes. Entonces ahora nos vamos a preguntar estas mismas expresiones. Si ahora, dado que el total es más grande que alfa cuartos, la pregunta es si cada una de las partes puede o no ser las dos menores que alfa octavo, ¿cierto? Alfa octavo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que alguna de ellas es mayor o igual que alfa octavo. Entonces, ya, escribo una más, escribo una línea. Del mismo modo, ¿cierto? Del mismo modo, o no de forma análoga, ¿cierto? Del mismo modo, se puede probar que existe otros dos puntos que voy a llamar A3, B3, en este intervalo, segmento A, B, tal que esta misma expresión, pero ahora con B3 menos A3, ahí menos L veces. ¿Qué norma le pongo aquí al medio, al lado de la L? La norma de B menos la norma de B menos A, pero ahora dividido por 8, ¿cierto? Y eso es mayor o igual que alfa partido por 8, donde la norma de B3 menos A3 vale un octavo veces B menos A. ¿Qué va a ocurrir cuando esta cosa la siga avanzando para 3, para 4, para 5, para 6? El razonamiento se va a seguir repitiendo y voy a poder formar una sucesión de A sub n y B sub n. ¿Cierto? Voy a tener una sucesión de A sub n y B sub n. Entonces, ahora sí puedo poner así sucesivamente. ¿Tendremos una fórmula genérica? Sucesivamente. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que existe una sucesión de A sub n, una sucesión de B sub n, donde todos estos términos están en el segmento A, B. De ahí nunca me salgo. Cuénteme. Un octavo, claro, sí, por supuesto, gracias. Mira, ahora que tú me dijiste, levantaste la mano, me di cuenta, ¿cierto? Claro, allá arriba es un cuarto, un octavo, el anterior era un medio arriba, ¿cierto? Aquí es lo mismo, alfa cuarto, alfa octavo, igual que allá arriba está el caso n igual 1, ahí está el caso n igual 2, aquí el caso n igual 3. Ya, ¿cómo va a ser el caso n igual a n? ¿Qué se va a cumplir? Vamos a tener que la norma de f de cuánto menos cuánto. Ayúdeme. B sub n, ¿cierto? En lugar de 1, 2, 3 pongo, simplemente ponemos n. B sub n menos f de A sub n. Ya, esa norma, menos L veces. ¿Qué ponemos después?
la norma de B menos A partido por ¿cuánto? Ah, ¿se fijan? Arriba para n igual 1, 2. Para n igual 2, 4. Para n igual 3, 8. O sea, cada vez voy multiplicando por 2. O sea, obtengo potencias de 2. Y la potencia de 2 que va a quedar aquí va a ser 2 a la n, 2 a la n menos 1, 2 a la n más 1. ¿Cuál? 2 a la n, exactamente. Porque este 8 es 2 al cubo. 2 al cubo cuando n igual 3. O sea, es exactamente 2 a la eso. 2 a la eso. Y eso es mayor o igual que alfa partido por 2 a la n, donde además la norma Bn menos An vale exactamente la norma B menos A, que se ha reducido por 2, por 2, por 2. Vamos también en la reducción 2 elevado a la n. ¿Qué les parece? Ya, esa es la parte más fea del cálculo. O sea, construir las sucesiones dentro del segmento A, B y que cumplan eso. Entonces, ahora algunas observaciones. Bueno, claramente los AN y los BN viven en ese segmento. Claramente la distancia entre AN y BN empieza a decrecer. La distancia entre AN y BN tiende a 0. Pero hay una observación más interesante y es que, por ejemplo, si usted toma el segmento que va entre A sub n y B sub n, la pregunta es ¿dónde vive el AN más 1 y dónde vive el BN más 1? ¿Cierto? Porque, ¿se acuerdan? ¿Cómo se pasa del segmento n al segmento n más 1? ¿Qué tengo que hacer con el segmento n? Dividirlo por el punto medio y quedarme con una parte o con la otra. Por ejemplo, podría ocurrir que ahí está AN más 1 y ahí está BN más 1. O podría ocurrir que este fuese AN más 1 y este otro fuese BN más 1. Cualquiera de esas dos alternativas, S con S o S con S. Porque siempre se escoge uno de los dos intervalos. Entonces uno puede decir que en realidad AN más 1 y BN más 1, ellos viven en el segmento AN-BN. ¿Cierto? AN más 1 y BN más 1 viven en el segmento AN. ¿Y qué pasa ahora si pongo el AN más 2? ¿Y el BN más 2? ¿Dónde vive el AN más 2 y el BN más 2? ¿En qué segmento? En el segmento n más 1. Pero como el segmento n más 1 está metido dentro del segmento n, entonces puedo decir que el AN más 2, BN más 2, también viven en el segmento AN-BN. ¿Qué les parece? En realidad estos dos viven en el segmento n más 1. Pero dado lo anterior, el segmento n más 1 está incluido dentro del segmento n. Entonces, el n más 2 y el bn más 2 viven en este segmento. ¿Y qué pasa con el an más 3? Lo mismo, y el an más 4 y el bn más 4 y todos. Ya, o sea, puedo decir que para todo m mayor o igual que n, ocurre que el a sub m y el b sub m, ¿dónde viven? En el segmento AN, BN. Entonces, miren qué simpático lo que sigue. O sea, si yo calculo la norma de AM menos AN. No sé a qué les huele todo eso. ¿Ah? ¿Se fijan? Fijo la N. Yo sé que todos los demás viven en este intervalo. Entonces, si todos los demás viven en este intervalo, el AM vive en alguna parte por aquí. Entonces, ¿cuánto será la distancia de la M al AN? ¿Qué les parece que esa distancia es menor o igual que el largo del intervalo? ¿El largo del segmento? O sea, la distancia entre AM y AN es menor o igual que la distancia entre BN y AN, la cual era igual a B menos A partido por 2 a la N. Ya, ¿qué les dice eso? Ahora ya son astutos, así que ahora ya saben, M y N al tiro huele a algo, ¿cierto? A M y BN. Y ahora cuando me dicen que si M mayor que N, la distancia entre estos dos es más chica que esto. ¿A cuánto tiende esto cuando N tiende a infinito? A 0. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es esta distancia? ¿Grande o chica? Tan chica como yo quiera, siempre y cuando, ¿quién tiene que ser grande? ¿La N o la M? ¿La M o la N para que esto sea chico? Solo la N. ¿Y la M? ¿Quién puede ser la M?
cualquiera más grande que n. Entonces, para todo m y para todo n, considero el más grande de ellos, esa diferencia es menor o igual que b menos a partido por 2 elevado al menor entre n y m. ¿Se fijan? Entonces, como esto en algún instante es tan chico como yo quiera, esta diferencia entre estos dos es tan chica como yo quiera cuando n y m son simultáneamente grandes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cauchy, eso realmente es Cauchy. Y que obviamente a la BM le pasa lo mismo, ¿cierto? También el BM vive en el intervalo, así que si calcula la norma BM menos BN, el razonamiento es exactamente el mismo, es menor o igual que norma de B menos A partido por 2 a la N. Entonces, las dos sucesiones AN y BN no son cualquier sucesión, sino que son sucesiones de Cauchy. ¿Y qué se sabe de las sucesiones de Cauchy? ¿Convergen? ¿Convergen? Ah, se fijan, allá están pensando como Banach, ¿cierto? Él dice, o sea, eso es lo que le pasaba siempre a Banach. Él trata de demostrar un teorema, una propiedad, y rápidamente llega a sucesiones de Cauchy. Y dice, qué bueno que sean sucesiones de Cauchy, pero con sucesión de Cauchy no me basta. Yo lo que quiero son sucesiones convergentes. Entonces, dos alternativas. Alternativa número 1, pongámosle un apellido al espacio. ¿Dónde viven estas sucesiones? ¿En qué espacio? ¿En E o en F? ¿En E o en F? En E. Entonces, alguien diría, necesitamos que el espacio E sea... Bueno, es normado, sí, tiene norma, ¿cierto? Es normado, por eso existen las sucesiones de Cauchy. Pero para que las sucesiones de Cauchy sean mejor que eso, sean convergentes, necesitaría que fuese un Banach. Pues bien, uno podría preguntar, profe, ¿me da un dato de que el espacio sea Banach? Y el profe dice, no, el espacio no es necesariamente Banach. ¿Y qué voy a hacer si tengo sucesiones de Cauchy en un espacio que no es necesariamente Banach? Entrego y paso al problema siguiente. Esa es como la alternativa de una prueba, ¿cierto? Sí, pero el profe le dice, pero piénselo mejor. Piénselo mejor. Porque en estricto rigor son sucesiones de Cauchy en E. Pero no son cualquier sucesión de Cauchy en E. Son sucesiones de Cauchy que viven. ¿Dónde viven estas sucesiones? En un segmento. Y los segmentos son una recta de dimensión 1. Entonces, de alguna forma, lo que usted necesita es que los segmentos de dimensión 1 sean Banach. O lo que usted necesita es que las sucesiones de Cauchy en un segmento sean convergentes. No son sucesiones de Cauchy en el espacio. Las sucesiones de Cauchy en un espacio pueden darse vuelta en todas las dimensiones. Y aquí hay una recta y las sucesiones están obligadas a moverse a lo largo de esa recta. Entonces, esa recta, más que espacio vectorial E, me huele a R. Es como se dan un vector de la recta y el resto son puros parámetros. A 5 veces, a 6 veces son como puros números reales. Entonces, un razonamiento adicional permite concluir. Miren, sigamos. Esto de aquí creo que no lo necesitamos. Arriba está el enunciado, así que sigamos desde acá. Miren, recuerden que cada elemento de la sucesión vive en ese segmento. ¿Qué significa eso? Significa que el A sub n, piénsenlo, el A sub n vive en el segmento AB. Significa que el vector AN se puede escribir como A más lambda veces B menos A, pero como es el AN, en realidad lo que tengo que hacer, ¿quién es el que depende de N al lado derecho del signo igual? El lambda. Para cada A sub N hay un lambda N que me dice en qué ubicación está mi vector A. Ya, y de hecho hasta podría calcular el tamaño de lambda. ¿Cuánto vale el tamaño de lambda? ¿Cuánto vale lambda? Lambda vale AN menos A, ¿cierto? Bueno, habría que calcular la norma. ¿A qué distancia me encuentro de A partido por la distancia total? AN menos A partido por B menos A en norma es el valor de lambda. O sea, lambda es una sucesión en R, donde los lambda n viven en R. Pues bien, resulta que si la sucesión A sub n es de Cauchy, ¿qué significa? Significa que sus términos... ¿Qué significa Cauchy? Significa que sus términos, ahí están, el AN y el AM, sus términos se acercan tanto como yo quiera. Si los términos AN y AM se acercan tanto como yo quiera, usted puede escribir aquí, ¿qué es lo que es AM? AM es A más lambda M veces B menos A.
Si estos dos son muy cercanos, ¿quiénes tienen que ser muy cercanos entre sí? El lambda n y el lambda m. Entonces, para la AN existe una sucesión de números reales lambda, de tal forma que la sucesión de números reales lambda es de Cauchy en R. Y si la lambda n es de Cauchy en R, ¿qué pueden decir? Entonces, como la sucesión AN es de Cauchy, la sucesión lambda n es de Cauchy. ¿Dónde? En R. Y cuando me hablan de Cauchy en R, ya no necesito una propiedad de Banach para E. Lo que necesito es una propiedad de Banach para R. Y ahí eso sí que es cierto. La sucesión lambda n, por ser de Cauchy en R, converge. Entonces existe un lambda barra, ¿cierto? Existe un lambda barra, tal que los lambda n convergen a lambda barra. Y si los lambda n convergen a lambda barra, váyanse de arriba. ¿Qué pasa con la A sub n? Si los lambda n convergen a lambda barra, le toman límite a la suma, límite al producto y obtienen que los A sub n, ¿a cuánto tienden? A A más lambda barra veces B menos A, que es un elemento del segmento AB. Obviamente que eso no lo dije, pero los lambda n no viven en R, los lambda n viven entre 0 y 1. Y si los lambda n viven entre 0 y 1, y su lambda barra, ¿dónde tendrá que estar? Entre 0 y 1. Así que el vector A más lambda barra B menos A, ¿dónde vive? En el segmento A, B. ¿Se fijan? Así que la sucesión A sub n por ser de Cauchy, pero aquí usamos que era de Cauchy en una... ¿Lo ven? Pudimos pasar de a n a lambda porque usamos el hecho de la geometría. La A sub n era de Cauchy en una recta. Y una recta, ¿lo ven ahí? Es de dimensión 1. Y dimensión 1 significa R. Los espacios de dimensión 1 son R. Los espacios de dimensión 2 son R2, etc. O sea, siempre uno puede pasar a R con ese truquito. Ya, o a R o a R2. Aquí es dimensión 1, es una recta. Entonces, esta es de Cauchy, los lambda n son de Cauchy. Esta no sabía si converge, pero los lambda n sí que sí. Conclusión, los A sub n converge. ¿Y qué pasa con los B sub n? ¿Qué pasa con los B sub n? Eso es más fácil, porque yo sé aquí que la distancia entre Bn y An tiende... La distancia entre Bn y An tiende... la distancia entre Bn y An tiende... pero hay un 2 a la n, un 2 a la n. La distancia entre Bn y An cuando n tiende a infinito tiende a 0. Si la sucesión a n converge, ¿qué le pasa a la Bn en conclusión? Converge a lo mismo. ¿Cierto? Claro, eso es desigualdad triangular elemental, ¿cierto? Dicen, tomo Bn menos el límite de la AN, y eso es lo mismo que Bn menos AN, desigualdad triangular más AN menos su límite. Como esta diferencia tiende a 0 y esta otra también tiende a 0, la diferencia entre Bn y el límite de la AN tiende a 0. O sea, si la AN tiene límite n, la Bn tiene el mismo límite. Así que la AN converge a eso y la BN converge a lo mismo. Luego, lo que puedo decir es que existe un vector al cual convergen ese A más lambda barra B menos A. Le vamos a poner un nombre. Existe un vector W, lo voy a poner ese, que vive en el segmento A, B, tal que la sucesión de los AN converge a ese W y la sucesión de los B sub n converge al mismo W, al mismo aquel W. Ya. Y además tenemos la superdesigualdad. O sea, esta fue la observación. Ya, y ahora volvamos sobre la desigualdad. Ya. Entonces, volviendo en esta desigualdad asterisco es la importante. Además, entonces voy a poner aquí, además. La voy a escribir porque vamos a tener que borrar cosas de más allá. Sabemos que lo siguiente, que la norma de f de Bn menos f de An menos L veces B menos A partido por 2 a la n, eso es mayor o igual que alfa partido por 2 a la n, donde no se olviden nunca que alfa en nuestra hipótesis es un número mayor o chico que 0, porque hay que formar la contradicción. Ya, entonces ahora viene el cálculo diferencial. Vamos a partir. ¿Han entendido hasta ahora? ¿Es razonable? ¿Hacemos un repaso?
Ya, o sea, lo más complicado era describir esa desigualdad, ¿cierto? O sea, de ir cortando por la mitad y llegar a esta sucesión de números, de vectores a n y bn que cumplía esta super desigualdad, que es la desigualdad que está aquí. Después de una observación nos dimos cuenta que esos vectores, como se van acercando entre sí, porque el segmento AB se divide por la mitad, 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 entonces, ¿qué le pasa a los A? Estos son los A. ¿Qué le pasa a los B? Estos son los B. Aquí parte el A0, el B0. ¿Qué les pasa a ellos entre sí? Se empiezan a ¿qué cosa? A acercar entre sí. Entonces, claro, la norma de la diferencia tiende a 0. Pero no solo eso, este de aquí por sí solo converge a algo. Este de otro por sí solo, como se parece al anterior, converge a lo mismo. Y además, en cada instante se cumple esta superdesigualdad. Ya, entonces ahora vamos a intentar pasar al límite y usar ese vector W al cual convergen los AN. El AN se parece a W. El BN se parece a W. Todo converge a W. De hecho, ese W era el que en Bolzano, cuando uno lo hacía en primer año, era el límite de las subsucesiones. Uno hablaba ahí una serie de cosas que uno hacía en primer año. Aquí W es simplemente el límite al cual converge la sucesión de los AN y la sucesión de los BN. Ya, pero ahora hay que formar una contradicción, y en la contradicción recuerden que arriba está el enunciado. Tenemos que contradecir ¿a quién? Ahora, hay que demostrar la cajita, ¿cierto? Este es nuestro objetivo, demostrar esa cajita. Ahora, en lugar de demostrar esa cajita, pusimos lo contrario. Y tenemos que formar una contradicción ¿a qué? A los datos del ejercicio. Porque si no tuviéramos datos, no se podría demostrar nada. ¿Y cuál es el dato más importante en el teorema? Que la constante L. ¿Qué cosa es la constante L? La constante L es mayor o igual que el diferencial en todas partes, ¿cierto? Ese es el dato. Entonces, con dicha constante L queremos demostrar la cajita. No queremos demostrar la cajita con cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es decir que, con esta cosa de acá abajo hay que probar que el diferencial no cumple la desigualdad con la L. Que no es cierto que el diferencial es más chico que L. Contradecir ese dato. Pero en esta desigualdad no se ve el diferencial por ninguna parte. ¿Ven el diferencial en alguna parte? No se ve el diferencial en ninguna parte. Entonces, lo que hay que hacer ahora es meter el diferencial como de lugar. Meter el diferencial como de lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordamos que la A sub n converge a ¿cuánto? A W. La B sub n converge a ¿cuánto? A W. Entonces, ¿y W dónde vive? En el segmento A, B. ¿Y cómo es la función en el segmento A, B? Es diferenciable. Entonces, en W existe el diferencial. También en AN, pero la N no me gusta porque la N se va moviendo. También en BN, pero el punto más simpático es el punto W. En W la función es diferenciable. Ya, pero en la desigualdad no aparece f de W, aparece f de AN, f de BN. ¿Cómo se puede escribir f de AN en términos de W? Entonces, f de AN. No sé si les parece que f de AN es lo mismo que f de W más AN menos W. ¿Qué les parece eso? AN está cerca de W. Cuando n tiende a infinito, ¿a cuánto tiende a n? A W. Entonces el f de AN lo trato de escribir como f de W. Y digo, f de AN es f de W más un poquito. Pero como la función es diferenciable, este poquito es como el h. ¿Se acuerdan de lo que pasa con f de a más h? Cuando una función es diferenciable. F de A más H, ahí está el F de W más H. ¿Cómo es F de W más H? Todos sabemos cuánto vale eso, ¿vale? Ayúdenme. F de W. Claro, el F de AN, ¿a quién se parece? A F de W. Pero podemos ser más. En realidad, el F de AN se parece a F de W. En realidad, lo que estoy diciendo es corto, me quedo corto. Porque decir que F de AN se parece a F de W, eso de ahí estaríamos introduciendo ¿qué dato? Eso no es continuidad. Si la n se parece a W, f de AN se parece a f de W. ¿Qué es eso? La continuidad, ¿cierto? En continuidad, ¿se acuerdan de esa cosa? Que si AN converge a W, entonces f de AN converge a f de W. Dicho de otro modo, f de AN se parece a f de W. No, pero aquí es más que eso. Aquí la función no solo es continua, es
diferenciable. Entonces el f de AN vale f de W y yo sé lo que sigue. ¿Qué sigue después? F de AN es igual a f de W, ¿más cuánto? Más el diferencial de la f. ¿Dónde? ¿En AN o en W? Ah, se fija en el punto en el cual me estoy apoyando, W, y estoy evaluando f cerca de W. Entonces es f de W más diferencial de f en W en la dirección H. ¿Quién era H? AN menos W. Ahí tengo. Y lo que sobra, todavía sé cuánto sobra. ¿Cuánto sobra a continuación? 1 chica. ¿Qué significa eso chica? Es algo que tiende a cero más rápido que lo que voy a escribir aquí. Eso chica de AN menos W. O sea, esta cantidad, si yo la dividiera por cuánto, tiende a cero. Si yo la dividiera por la norma de AN menos W, esa cantidad tendería a cero. Eso significa los chicas. O sea, esto tiende a cero, esto tiende a cero. Eso vale f de W, f de AN vale f de W. Pero aquí está la diferencia explícita. Y este de aquí es uno que tiende a cero más rápido que AN menos W. Este tiende a cero a la misma velocidad que AN menos W. Bien, ¿qué le pasa al f de Bn? ¿Qué pueden hacer con el f de Bn? ¿No hacer como lo mismo? Ya, ¿cuánto vale f de Bn? También se puede comparar con W. Eso es W más ¿cuánto? Bn menos W. Ese ahora es un nuevo H. Si quieren, ese es un H tilde. Bueno, pero en realidad la definición de diferencial, el H podría ser cualquier cosa. ¿Cuánto vale eso? Eso vale, ayúdenme, es f de, ¿dónde me apoyo? En W. ¿Qué le sigue? Diferencial de la función f, ¿dónde? En W. ¿Aplicado a qué dirección? Bn menos W. Y eso queda sobrando algo que es un O chica de ¿cuánto? Bn menos W. ¿Les parece? Ya. Entonces ahora, miren la desigualdad que tenemos allá. Hagamos la resta. Bn menos AN. ¿Cuánto vale Bn menos AN? O sea, f de Bn menos f de AN. ¿Cuánto vale todo eso? Vale. Ah, bueno, ese me olvido. Aquí, resten. Entonces vamos restando. El de abajo menos el de arriba. ¿Qué le pasa al f de W? Cero. Lo cual en primera instancia diría que estos dos se parecen, tienden a cero. Claro, esa es la continuidad. Pero como son derivables, tengo el extra. O sea, lo primero es cero. Más, ¿qué sigue después? Este diferencial, ¿menos quién? Menos el de arriba. Pero el diferencial es el mismo. El diferencial de f en W, y aquí es el diferencial de f en W. Pero este diferencial está aplicado en esa dirección y este otro diferencial está aplicado en esta otra dirección. Pero nunca se olviden que este diferencial, ¿qué cosa es? Una función lineal respecto de la dirección. Lineal y continua. Entonces, cuando hay diferencial aplicado en una dirección menos diferencial aplicado en otra dirección, es lo mismo que diferencial aplicado ¿en qué dirección? En la resta de las direcciones. ¿Cierto? O sea, L de X menos L de Y es lo mismo que L de X menos Y, ¿cierto? Esas son las funciones lineales. O si quieren, L de la suma es la suma de las L. L de la resta es la resta de los L. Y aquí hay restas de funciones lineales. Resta de funciones lineales es la función lineal en la dirección resta. ¿Y cuál es la dirección resta? Entonces esto queda diferencial de la función f en el punto W. ¿En qué dirección? Ah, alguien se va aquí. ¿Quién se va? La letra W y queda en Bn menos AN. Ya, más. Y después aquí tengo uno chica y otro chica. Ya, entonces, ¿se dieron cuenta de lo que pasó aquí? ¿Quién desapareció en toda esta resta? ¿Quién desapareció en la resta? Bueno, queda por aquí en la norma. Bueno, este de aquí está apuntando. Aquí vamos a fabricar nuestra contradicción. Es ese diferencial el que vamos a demostrar que es grande. Ya, a eso vamos a llegar. Así que por eso queda. Pero dentro de estas direcciones quedan las puras letras Bn a N. Ya no hay más W. Y aquí todavía hay W, todavía hay W. Entonces nos vamos a deshacer de esos W. ¿Qué significa ese O chica de AN menos W? ¿Qué significa eso? Es algo que vale cero en el origen y que si yo lo divido por ¿cuánto tiende a cero? Si yo lo divido por la norma de ¿cuánto? De AN menos W. Ya. ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso, ojo con lo siguiente,
si en lugar de dividir por eso, yo dividiera por la norma de Bn menos An? ¿Quién es más grande? ¿Dónde está W? Ah, eso no lo dijimos. W era el límite de los AN, pero se dan cuenta que como los segmentos se van achicando por allá, por acá, ¿dónde está el W? Está siempre en los segmentitos, ¿cierto? O sea, es fácil demostrar que este W siempre vive en el segmento definido entre AN y BN. Y si está en ese segmento, la distancia entre W y AN es más chica que la distancia entre AN y BN. Entonces, aquí, donde está la distancia entre AN y W, la distancia entre BN y W, esta distancia es más chica que esta otra. Esta distancia es más grande. Y si esta distancia es más grande, esta fracción... no puedo porque en espacio raro no sé hacer desigualdades. Pero tómenle norma. Tómenle norma, ¿cierto? Para que sean números reales. Ahora sí. Ahora el numerador es un número. Ya, y el denominador, este denominador es más grande. Si este denominador es más grande, esta fracción es más chica. O sea, la desigualdad va hacia allá. Y obviamente, mayor o igual que 0. ¿Y qué significaba que esta era chica de n menos W? Significaba que esto tendía a ¿cuánto? Si n tiende a infinito, el a n menos W tiende a 0. Y esta fracción tiende a 0. ¿Qué le pasa a esta otra? Esta otra también tiende a 0. Entonces, esta cosa que es O de AN menos W, yo puedo decir que en realidad también es O. Es O de AN menos W, cierto. Pero también puedo decir que toda esta cosa es O de Bn menos AN, porque si en lugar de dividirla por eso, la divido por esto otro, el resultado sigue tendiendo a 0. Así que es un implica. Esto de aquí también es O de... Eso de ahí es verdad. AN menos Bn o Bn menos AN me da lo mismo, ¿cierto? Porque la norma absorbe el signo. Y esta de acá creo que es lo mismo, ¿o no? Si usted divide por Bn menos W, creo que es la misma cosa. Si en lugar de dividir por AN menos Bn, divide por Bn menos W, esa es la otra, ¿cierto? Esa, le ponemos aquí Bn, ya, mismo razonamiento, ¿no? Esta norma es más chica que esta, a lo sumo igual. Por lo tanto, esta fracción es más grande que esta, pero esta fracción tiende a 0. Si n tiende a infinito. Y por sándwich, esta otra fracción también tiende a 0. O sea, aquí me encuentro con dos funciones que son o chica de distintas cosas, pero puedo unificar diciendo que esta chica es o chica de AN menos BN. Esta chica es o chica de AN menos BN. Así que en realidad las dos son o chica de, como quieran, BN menos AN si quieren. En realidad lo mismo en el orden que uno haga la resta, ¿cierto? Porque hay que dividir por las normas para demostrar que eso tiende a 0. Bien, así que esa cantidad que es la que está allá es eso. Y todavía puedo seguir más, puedo seguir avanzando, puedo decir que la norma entonces de f de Bn menos f de An es la norma de todo eso. Pero ahí en esa norma veo una suma, y todos sabemos que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Así que estoy aquí tomando norma, como hay una suma, el 0 no me importa. Eso es menor o igual que la norma del primero. Entonces, diferencial de f en W aplicado a la dirección Bn menos An. Bien. Más la norma de este o chica que es de Bn menos An. Lo que no les dije, a lo mejor alguno me está mirando feo porque me va a decir, oiga, el de arriba es o chica de Bn menos An. Esta de aquí es o chica de Bn menos An. Cuando uno hace la resta, los o chicas se cancelan. No, esa álgebra no es tan simple, ¿cierto? Porque el o chica no es una función única. El o chica significa es algo que no sé cuánto vale, pero que yo si lo divido por lo que corresponde tiende a 0. Lo de abajo es algo que no sé cuánto vale y cuando lo divide por lo que corresponde tiende a 0. Y cuando hago la resta es algo que si lo divido por lo que corresponde tiende a 0. O sea, la resta o chica menos o chica vale o chica. Esa es el álgebra de las o chicas. O chica más o chica es o chica. 5 veces o chica es o chica, etc. Esa es la álgebra de las o chicas. Ya, y todavía aquí tengo un poquito más. Pongamos el apellido a estas normas. ¿Dónde son estas normas?
¿Dónde se calcula la norma de f de Bn menos f de n? El enunciado está ahí arriba, así que me puede responder, ¿qué pasa con la f? Se mide en el espacio f grande, ¿cierto? ¿Dónde se mide esta norma? En el mismo espacio f grande, porque de hecho aquí estoy, fíjense que la diferencia de los f's es toda esa cosa de ahí. Esto vive en el espacio grande f. Todo esto vive en el espacio f grande. Porque ahora quiero recordar un último aspecto, a ver si se acuerdan. O sea, podría preguntarle a ver cómo les fue en Control 1, pero mejor no les pregunto, ¿cierto? Ya, pero a ver si se acuerdan de estas cosas de las funciones lineales continuas. ¿Qué significaba que una función fuera lineal continua? Una función lineal continua era la que era lineal y además satisfacía que la norma de L de X era menor o igual que una constante veces la norma de X. ¿Eso era? Ahora, y la constante más chica que resuelve esta inecuación es la norma del L. Entonces, normalmente uno debería, bueno, yo diría en el control 1 no sabía que esa diferencia es menor o igual que la norma de la función lineal por X. Ahora, si quieren ponerle apellido, esa es en F, esta es en E, y esta de aquí es en las lineales continuas que van de N. Ese es el apellido de las normas que aparecen en esas expresiones. Pues bien, aquí hay una función lineal continua que va de en F, la cual está aplicada en una dirección que va en E, y quiero calcular su norma en F. Eso se puede todavía acotar por... se fijan, es esto, pero tienen que hacer las traducciones. En lugar de L, tienen que pensar, todo esto de aquí es el L. Todo ese de ahí es el L. Entonces, ¿qué es lo que queda? Primero, ¿la norma de quién? De ese diferencial F en el punto W. Y esa norma, pongámosle apellido. ¿Dónde se calcula esa norma? ¿En E, en F o dónde? Esta es la norma especial del espacio de las funciones lineales continuas que van de en F. Y eso va multiplicado por la norma de quién? Bn menos an, que no era otra cosa más que la norma de b menos a partido por 2 a la n. ¿Se acuerdan? Que Bn menos An tenía una norma conocida. La norma de Bn menos An era B menos A partido por 2 a la n. Más esta cosa, norma de O chica de Bn menos An. Cuénteme. Voy al... ¿Perdón? La norma de las lineales continuas tenía dos visiones. De hecho, hay una dualidad. Es de todas las constantes que cumplen eso, la más chica. De todas las constantes que cumplen eso, la más chica. Ahora, si uno piensa de todas las constantes que cumplen eso, lo típico que uno hacía con esa expresión es, decía, tomemos x distinto de 0 y pasemos dividiendo la x. Entonces, las constantes que cumplen eso son constantes que cumplen esto. Con x distinto de 0. Entonces, cuando uno ve esto, constantes que cumplen eso, uno dice que esas constantes tienen nombre, se llaman cotas superiores de esta cosa. Y cuando uno habla de cotas superiores, ¿cómo se llama la menor de las cotas superiores? ¿Se acuerdan? El supremo de esas cosas. Entonces uno decía, como la norma de la L es la constante más chica es el supremo del cociente L de X partido por norma de X. Una norma está en E, la otra está en F y se toma para todo X distinto de 0. Esa era la fórmula de la norma. ¿Ya? Pero... más que la fórmula, bueno, la fórmula también hay que sabérsela cuando uno le pidan, en el control 1, calcular la norma del operador, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo se calcula la norma? ¿Se acuerdan que uno había un operador, un D y un I? ¿Cómo se calculaba la norma del operador I? Calculando este supremo. Ya, pero una vez que uno sabe que ese supremo existe, uno puede aquí, donde dice C, dice, no pongo cualquier C, sino que pongo aquí el supremo. Porque el supremo es cota superior. Entonces aquí en lugar de C pongo al supremo. Y en lugar de hablar de supremo, hablo de la norma de L. ¿Y eso tenía el índice ese de la L? Esa es la norma en el espacio de las lineales continuas de E, F. Porque es la norma del operador. No la norma de X. No la norma de L de X. L es un operador. Función que va de NF. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, disculpen, contaminé eso con esta parte. ¿Qué es lo que demostramos aquí? Porque ahora tenemos que ir a la desigualdad allá. ¿Puedo borrar eso? Al menos un trocito. Ya, ahí está. Creo que estamos listos, ¿o no? Porque, ¿cuál era la desigualdad? ¿Dónde vamos a enchufar todo esto que aprendimos aquí? En la desigualdad de ahí abajo, ¿cierto? Pero no es igual.
No hemos calculado la norma de f de Bn menos f de An. Hemos calculado algo que es más grande. Ah, bueno, pero si esto es más grande que eso, y yo aquí donde dice norma de esta la reemplazo por algo más grande, significa que todo este lado izquierdo va a ser ahora más grande todavía. Y si ese era más grande que alfa partido por 2 a la n, entonces cuando yo reemplace voy a obtener algo que definitivamente es mucho más grande que alfa partido por 2 a la n. Ya, así que podemos reemplazar. Reemplazamos esa norma por algo más grande, chicos. Ahí está. La norma aquella, esa norma por algo más grande. Entonces cuando reemplazo por algo más grande, la expresión que voy a obtener va a ser más grande que la que tenía ya. Y por transitividad, esa va a ser más grande que ¿cuánto? Entonces, reemplazando. Donde dice esa norma, pongo la norma del diferencial de f en el punto W. En las lineales continuas que van de NF. Eso lo multiplico por la norma de B menos A partido por 2 a la N. Ya, que de hecho esta cosa es lo mismo que la norma de Bn menos An. No se olviden de eso. Que lo puedo escribir de una forma o de la otra, me da lo mismo. ¿Cierto? Después que venía más O chica de Bn menos An. En norma. Esto de aquí que estoy escribiendo es más grande, chico, que lo de allá. Más grande. Ya eso le resto L veces menos L veces norma de Bn. Ya norma de Bn menos An. Mira, se me metió la letra N, la dejo ahí nomás. Porque decía norma de B menos A partido por 2 a la N, pero norma de B menos A partido por 2 a la N es lo mismo que la norma de Bn menos An. Dado que la tiza se me fue la letra N, dejémosla con N. Me da exactamente lo mismo. Esto es más grande que lo de allá. Y como lo de allá a su vez era más grande que alfa partido por 2 a la N, esto es más grande que alfa partido por 2 a la N. Y esta desigualdad es válida para todo n natural. Ya. Ya ahora parece que la letra n empieza a desaparecer. ¿Qué hay que hacer? Quiero formar la contradicción. Quiero despejar ¿a quién? Al diferencial de f en W. Y quiero demostrar que ese diferencial de f en W es grande. Miren de qué lado está el diferencial. Miren la desigualdad. ¿De qué lado está? ¿De los grandes o de los chicos? Está de los grandes, pero está contaminado por la norma de Bn menos An. Entonces lo que voy a hacer en esa desigualdad, vamos a dividir toda la desigualdad por la norma de Bn menos An. ¿Qué les parece? Ya, entonces de ahí dividiendo queda primero la norma del diferencial. ¿Algo más queda ahí antes del signo más? ¿Algún 2 a la n, alguna potencia, alguna cosa rara? No, porque dividir por Bn menos An es lo mismo que dividir por toda esa cantidad. Así que ese término se muere. Después acá queda más. ¿Cómo voy a escribir eso? El O chica de Bn menos An. ¿Por cuánto queda dividido ese? Por la norma. ¿Cómo conviene escribirlo con 2 a la n o con Bn menos An? Bn menos An, ¿por qué? Porque es el O, ¿se fijan? Está diciendo, oye, divídeme por eso. Ya, ok, ahí. Totalmente de acuerdo. ¿Y la L? ¿Qué le pasa a la L? Menos L. Ah, de hecho la podría pasar del otro lado, así del menor igual. ¿Qué les parece? Ya, entonces va a quedar mayor igual que. ¿Cuánto queda? La L queda solita. Miren, si fuera hasta ahí, no sé, ¿se dan cuenta hacia dónde va todo? Ah, el diferencial. ¿Lo ven el diferencial? ¿Grande o chico? Ah, el diferencial más una ayudita más grande que L. Sí, pero no solo más grande que L. Más grande que L, ya todavía me queda un pedacito, me queda un alfa. Y el alfa lo estoy dividiendo por ¿cuánto? Por todo esto, ¿cierto? Esta es la norma de Bn menos An. Entonces el 2 a la n se va a simplificar y va a quedar dividido por la norma de B menos A. ¿La ven? Ahora, obviamente al principio dijimos que A y B eran distintos, si no, no tenía sentido hacer la demostración. Porque para A igual B, obviamente que lo de arriba es verdad. Que A 0 menor o igual que 0. Ya, entonces estábamos haciendo el caso A distinto de B. Y estamos casi listos, salvo un detallito. ¿Cuál detallito? El O chica. No, el mayor igual me parece súper bien. El O chica. ¿Qué hago con el O chica? Ah, yo no te quiero, chica. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto es válido para todo n natural, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer?
tomamos límite cuando n tiende a infinito. Y cuando n tiende a infinito, ¿qué le pasa a los chicos partido por eso? Alguien puede decir, oye, este denominador tiende a cero. Pero no importa, porque el numerador tiende a cero más rápido y esta fracción tiende a cero. Cuando n tiende a infinito, queda la siguiente expresión. Si n tiende a infinito, tomamos límite, queda el diferencial de la función f en el punto w, en las lineales ya de e, f, y queda que eso es mayor o igual que, ¿cuánto queda al lado derecho? Ah, de hecho al lado derecho no hay ningún límite, todo es constante. Ah, de hecho, ya, la constante es L. Si dejaran hasta ahí, no hay contradicción, pero no es solo eso, sino que ¿qué viene después? Ya, ¿estamos listos con la contradicción? Porque dado que el alfa es mayor que cero, esta expresión del lado derecho es mayor estricta que L. O sea, hemos encontrado un punto W donde el diferencial en ese punto es más grande que L. Mayor o igual que L más algo. Eso es más grande que L. Mayor estricto que L. Ojo con eso. ¿Y qué seríamos como dato? Que en todas partes el diferencial era menor o igual que L. O sea, si esa expresión es grande, el diferencial en alguna parte tiene que ser grande. Si usted me dice que el diferencial no llegaba a L, entonces ¿cuál es la conclusión? Esto es falso. ¿Y qué significa que eso sea falso? Significa que la verdad es eso, es decir, el teorema de los incrementos finitos. Ahí se terminó el teorema. Ya. ¿Es una demostración? ¿Cómo la encontraron? Es un poco larga, ¿cierto? Pero ¿la lograron seguir? ¿Lograron seguir? Bueno, tú ahí estabas con tu yogur, ¿cierto? Bien alimentada, ¿cierto? Pero se alimentaron también aquí de conocimiento y de cosas. Es un poco astuciosa. Ojo que si me preguntaran, ¿se te habría ocurrido? No. Aquí no sé a quién se le ocurrió primero, pero lo que yo hice es, yo me la aprendí. Yo me la sé, o sea, yo sé que la demostración es larga y yo sé que la demostración se hace por contradicción y la contradicción va por ese lado. Pero ¿se me ocurrió a mí hacer la contradicción por ese lado? No. Alguna vez dije, ¿cómo se demuestra eso? Y alguien me dijo, hágalo por contradicción. Aprendí. Eso es aprender. No todo a uno se le ocurre de la nada. Hay cosas que uno va aprendiendo. Entonces aquí uno aprende que hay cosas difíciles de demostrar. Este es un teorema difícil de demostrar. Ahora me pueden preguntar, oiga, perdimos harto tiempo demostrando el teorema. ¿Y es un teorema útil? ¿Sirve para algo? Ya, entonces, vamos con las aplicaciones, por supuesto. O sea, ¿qué les puedo decir? Sirve para todo, para mucho. Bueno, no sé si tanto para todo, para mucho, pero obviamente tiene sus aplicaciones. ¿Se acuerdan ustedes del primer año? ¿Cuáles son las aplicaciones del teorema del valor medio? Ay, van a decir, se me olvidaron. Ya, entonces los mando primer año, ¿cierto? Sí, les recuerdo el primer año. Las aplicaciones eran las mismas que vamos a ver aquí. Bueno, en primer año, como habían desigualdades, aquí no hay desigualdades. En espacios vectoriales no hay desigualdades. Pero en primer año, como habían desigualdades, uno hablaba de funciones crecientes. ¿Y cuál era la demostración típica? Que si una función tenía derivada positiva, la función era creciente. ¿De dónde salía? Del teorema del valor medio. Que si una función tenía derivada cero, la función era... No, si tenía derivada cero siempre. Era constante. Ya, esa sí se puede hacer aquí, porque en constante no requiero desigualdades. Porque en espacios vectoriales sí que tengo la igualdad. Entonces la igualdad la puedo recuperar. Entonces, algunas aplicaciones. Aplicaciones. Entonces, la primera es pensando en que tengo f es diferenciable en una bola. Ya, ¿dónde la quieren? ¿Centrada en el origen o centrada en un punto A cualquiera? Le voy a poner centrada en el origen, radio R. Pueden hacerlo en una bola centrada en cualquier otra parte. Diferenciable en esa bola, que obviamente es parte del interior del dominio de la función. Ya, para que tenga sentido que sea diferenciable. Es diferenciable en esa bola y para todo x de dicha bola, la norma del diferencial en todos los puntos de la bola, norma en el espacio, ¿cierto?, de las lineales continuas que va de n. Siempre la diferencial se calcula la norma en ese espacio. Esa norma es menor o igual que una cierta constante. Típicas funciones que tienen derivada diferencial y uno dice no solamente en un segmento, sino que estudio el diferencial en toda una bola
y logro demostrar que si la bola tiene tamaño menor que R, entonces en esa bola mi diferencial es acotado y una cota del diferencial es L. Bueno, si uno encuentra que el diferencial es acotado por L en esa bola, lo que puede probar es que para todo x1 y x2 de la bola, la norma, ayúdenme ustedes, f de x2 menos f de x1, si el diferencial es acotado por L. ¿Entendieron el teorema, no? El teorema decía, si en el segmento tengo una cota de mi diferencial, esa cota del diferencial acota la variación de la función. Y ahora tengo una cota del diferencial en toda una bola. Entonces, tengo ese diferencial, es acotado en toda una bola centrada en el origen. Ahí está la bola centrada en el origen. Y ahora tomo dos puntos cualquiera, x1, x2. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pasa con el segmento x1, x2? Si x1, x2 están en la bola, ¿dónde está el segmento? ¿Saben demostrar eso? Que si x1 y x2 viene una bola, el segmento que une dos puntos de una bola siempre están dentro de la bola. Si quieren lo hacemos a continuación. Bueno, si uno sabe eso, entonces puede decir, aplico el teorema de los incrementos finitos entre x1 y x2 y habría que buscar una cota del diferencial en esa zona. Pero tenemos una cota del diferencial en toda la bola. Entonces, el diferencial en esa zona es menor o igual que la constante L que sirve en toda la bola. Y por lo tanto, aplicando el teorema de los incrementos finitos, f de x2 menor o igual que L veces x2 menos x1. Pero ¿cuál es la diferencia con el teorema anterior? Que la L, ¿dónde se calcula la L? En toda la bola. Y cuando usted encontró la L en toda la bola, ¿para qué x1 y x2 le sirve dicho L? Para todo x1 y x2. No hay cambio de L cuando me cambio de puntos. En el teorema de los incrementos finitos, la constante L dependía de los puntos. Aquí no, la constante L es la misma en todas partes. Entonces ahora sí que puedo decir, la función f es... Ahora sí, díganlo, lo habían dicho en la clase pasada. Me habían dicho, la función f es... Ahora sí que es lipschitziana, porque para todo x1 y x2 se cumple la desigualdad. Esa cota L en la bola es la constante de Lipschitz en toda la bola. La función es lipschitziana en toda la bola. Ya, creo que la demostración es bien sencilla, o sea, es cosa de... Lo único que hay que saber es que si x1 y x2 viven en la bola, entonces el segmento x1 más lambda veces x2 menos x1 también vive en la bola para todo lambda entre 0 y 1. Ya. Ahora ese es un ejercicio fácil de resolver. Ahora hay que tener cuidado, no equivocarse. ¿Cómo se...? Cuénteme. No, las bolas siempre son iguales. Habían dos bolas. Bueno, disculpen. Estaba la bola B0R y estaba la bola B'0R. A ver si me responden ustedes mismos. Una era una y la otra era otra. ¿Cuál era cuál? La primera era cerrada y la segunda era abierta. Esa era la definición. Ahora, hay algunos que esta la denotan. ¿Cómo la denotan esta también? ¿Así? ¿Habían visto eso? Ya, eso es porque... Les voy a sacar esa cosa. Les voy a decir que las bolas cerradas son iguales que su adherencia. ¿Por qué las bolas cerradas son iguales que su adherencia? Porque son cerradas. Los conjuntos cerrados son iguales a su adherencia. Y lo que pasa es que mucha gente anota la adherencia de un conjunto con una barrita arriba. Entonces la adherencia a la bola es la bola con la rayita arriba. Ya, entonces la denotan así también como, ¿cierto? La bola 0R, dos posibilidades. Barrita así. O, como a veces hacer barritas grandes cuesta mucho, barritas chicas. Pero nuestras bolas, si no tienen prima, siempre son cerradas. Eso lo demostramos algún día en clases. Ya, así que la bola es cerrada. Ya, entonces, dejemos eso ahí. Y de hecho esta otra, la bola B' es abierta o cerrada. Esa la demostramos que era abierta, así que también podrían decir que es el interior de la bola B'0R.
De hecho, el interior de la bola abierta es igual que el interior de la bola abierta o bola cerrada, tienen el mismo interior. Y también hay gente que anota los interiores con circulitos. Entonces pueden decir, la bola abierta la denoto como B0R con un circulito arriba. Pero en realidad están diciendo es el interior de la bola cerrada. ¿Se fijan? Ahora, el interior de la bola cerrada es la bola abierta. Ya, esto de aquí es una cosa geométrica. ¿Qué significa que X1 y X2 vivan en la bola? Significa que la norma de X1 y la norma de X2 ambas son menores o iguales que R. La norma de X1 y la norma de X2 es menor o igual que R. Ya, ¿y qué es lo que hay que demostrar para probar que ese elemento que está entre X1 y X2 también vive en la bola? Hay que calcularse la norma de X1 más lambda veces X2 menos X1. Ahora, esa norma no conviene nunca calcularla así. Si la calculan así, nunca se van a llegar a nada muy incoherente. Entonces ahí hay algunos que son especialistas en estas cosas que dicen, este vector que es X1, ¿entienden el X1? Me paro en X1 más lambda veces X2 menos X1. ¿Entienden esto como la ecuación de una recta que parte ¿dónde? Que parte en X1 y llega hasta ¿dónde? Porque el lambda solo vive entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, para evitar ese signo menos, lo que conviene en este cálculo, en esta expresión, es juntar ese X1 con ese de ahí. Y si usted junta ese X1 con ese de allá, ¿qué queda? ¿Cuántas veces X1? 1 menos lambda veces X1 más ¿cuántas veces X2? Lambda veces X2. Y de hecho, la gente la escribe así como lambda veces X2 más 1 menos lambda veces X1. Y de hecho, muchas veces la gente lo que hace es, lo anota como lambda veces X1 más 1 menos lambda veces X2. Eso es lo que uno se sabe como de memoria. Pero cuando uno escribe lambda X1 más 1 menos lambda X2, está escribiendo la ecuación de la recta partiendo en X2 y avanzando de X2 hasta X1. Pero queda bonita la escritura, porque entre escribir primero 1 menos lambda y escribir después lambda, es más bonito escribir primero lambda y después 1 menos lambda. Pero es más bonito poner X1 aquí y X2 allá. Entonces, bueno, pueden jugar con eso. Pero para efectos de lo que queremos demostrar, es importante usar o esto o eso, pero jamás lo de allá. Porque una vez que están aquí, ¿qué dicen? Que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Entonces, queda el lambda sobrando. ¿Cómo sale el lambda fuera de la norma? Como valor absoluto. En principio debería ser módulo de lambda por norma de X2 más módulo de 1 menos lambda por norma de X2. Pero el lambda vive entre 0 y 1. Y como el lambda vive entre 0 y 1, ese de ahí es simplemente lambda. Este es simplemente 1 menos lambda. Entonces, queríamos demostrar que todo esto está en la bola. Entonces, todo esto es menor o igual que módulo de lambda por R. El X2 tiene norma menor que R. El X1, disculpen, puse... ¿Cierto? Había uno que era 1 y otro era 2. Este también es menor que R. Así que más 1 menos lambda por R. Y en realidad queda R factor de, si quieren, módulo de lambda más módulo de 1 menos lambda. Pero es que la expresión no es tan complicada. ¿Por qué razón? Porque el lambda vive entre 0 y 1. Así que ese módulo de lambda vale lambda. Este módulo de 1 menos lambda vale 1 menos lambda. O sea, esta cuestión vale R factor de lambda sin módulo más 1 menos lambda sin módulo. El lambda se va con el lambda y queda R. O sea, dicho de otro modo, las bolas son como redonditas, ¿se fijan? Toman un punto como ese y un punto como ese segmento está dentro de la bola. No existe ninguna bola que sea así. ¿Se acuerdan que vimos que habían bolas así? ¿Cierto? Hay bolas que son así, por cierto. Si usted cambia la norma, las bolas se transforman en circunferencia, se pueden transformar en elipses. O sea, pueden haber distintos tipos de geometría, pero jamás, pueden ser con la vueltecita más grande, más chica, más grande, más chica, pero jamás hacia el otro lado. ¿Por qué razón? Porque en ese caso usted tomaría ese punto X1, ese punto X2, tomaría el trazo y ¿qué pasaría? Se sale un trazo de la bola.
Y resulta que siempre el segmento que une x1 y x2 pertenece a la bola cuando x1 y x2 están en la bola. Ya, así que ahí tienen su resultado. Cuando ustedes conocen eso en una bola, se cumple todo perfectamente bien. Ahora, las bolas son ejemplos de casos sencillos donde lo único importante es esto, me das cuenta. Lo único importante es esto, es que si tomo dos elementos de la bola, el segmento que une x1 con x2 vive dentro de la... Eso fue lo único que usamos. Entonces las bolas no son los únicos conjuntos que cumplen esa propiedad. Hay otros conjuntos que cumplen esa propiedad. Los otros conjuntos que cumplen esa propiedad se llaman los conjuntos... Ayúdame, en primer año una habla de... Son los conjuntos convexos. Los convexos. Entonces pongamos al tiro esa definición para generalizar eso, porque casi todo el mundo les va a decir... Si usted demuestra que el diferencial es menor o igual que L en un convexo, entonces la función es lipschitziana en el convexo. Eso es. Si usted demuestra que una función tiene diferencial acotado en un convexo, la función es lipschitziana en el convexo. Es la demostración que hicimos allá, cambiando bola por definición. A subconjunto de E es convexo si ocurre lo siguiente: para todo x1, x2 en A, el segmento que une el punto x1 con el punto x2 está incluido en A. Que es exactamente la propiedad que demostramos para la bola, ¿se fijan? Pero la bola no son los únicos conjuntos que cumplen eso. No sé, ¿entienden la idea? Ya, no sé. Ay. Ese es convexo. ¿Cuál no es convexo? Ese, ¿por qué no? Porque si toman ese x1 y este x2, el segmento se sale. Aquí está bien, ahí está bien, pero hay una parte en que no. O sea, si uno puede ir de cualquier punto a cualquier otro punto usando un segmento en línea recta, su conjunto no necesariamente es una bola, pero se llama conjunto convexo. Y si ocurre que en un convexo la norma del diferencial es acotada por L, entonces en el convexo la función es lipschitziana. La demostración es la misma que está ahí, ¿cierto? En el trazo tienen esa cosa. Ahora, una propiedad adicional, un corolario, si quieren. Corolario es que si en un convexo puede ser bola o no bola. Si en un convexo el diferencial de la función f vale 0 para todo x del convexo C, digamos que el convexo se llama C para que no sea como el dominio, ¿qué diría esa desigualdad? ¿Cuánto vale la L? Si el diferencial vale 0 en todas partes, ¿cuánto vale la norma del diferencial? Esta norma sería 0. Pregunta, ¿cuál sería la L mayor o igual que la norma del diferencial? L igual 0. ¿Y qué quedaría? Que para todo x1 y x2, norma de f de x2 menos f de x1 es menor o igual que 0. ¿Y qué significa que la norma sea menor o igual que 0? Que la función es constante. Si el diferencial vale 0 en un convexo, entonces f es constante. Es constante en el convexo. La demostración es la que ya hicimos, simplemente usando esa desigualdad. Ahora, ¿y si el diferencial fuera 0 en este conjunto que no es convexo? Bueno, aquí, en este ejercicio yo podría hacer trampa. Podría decir, este no es convexo, pero... no sé, a lo mejor no puedo hacer trampa. No sé. ¿Esa parte es convexa? ¿Esta parte es convexa? Entonces, si el diferencial fuera 0 en este conjunto no convexo, yo podría decir, en esta parte la función es constante. En esta otra parte la función es constante. Y como se pegan las dos partes, la función es constante en la unión. Y después podría decir, aquí puedo tomar esa parte convexa y decir que ahí la función es constante. Entonces, como era constante, o sea, podría ir de a poco avanzando. Y me faltan esos cachitos. Y aquí tomaría un convexito como ese, miren.
la función es constante. O sea, uno podría empezar poco a poco a rellenar el espacio y decir, con convexos puedo empezar a hacer cosas y demostrar que mi función es constante en todas partes. Ya, ¿y qué pasaría si el dominio fuese así, unión, esto otro? Uno podría decir, aquí tengo unos convexos, constante, después por aquí convexo, constante, después por ahí convexo, constante, no sé. Y podría demostrar que todo es constante por aquí. Aquí podría sacar unos convexos constantes, todo es constante por acá. Pero aquí y allá, ¿los puedo juntar? La función podría ser una constante en una zona y otra constante en otra. Entonces, si una función tiene diferencial cero en conjuntos como estos, ahí no se puede probar que la función es constante. ¿Hasta dónde se puede llegar? Se puede llegar a conjuntos que sean muy raros. A ver si dibujo un conjunto raro. No sé si lo ven raro. Ya, ahí miren. ¿Qué les parece ese conjunto? Ahora, en ese conjunto, si el diferencial vale 0, la función es constante. ¿Y cómo se puede demostrar que la función es constante? Estos conjuntos raros, se pueden hacer demostraciones sencillas si cumplen la siguiente propiedad. No son convexos. No tienen toda la recta. Pero si usted toma un punto cualquiera como ese, x1, y otro punto cualquiera como, ya, no sé, ese de ahí, x2, lo que yo puedo hacer entre x1 y x2 es conectarlos vía una curva que una al punto inicial y al punto final. Esos conjuntos donde todos los puntos se pueden conectar por curva. Aquí, ojo, se conectan los puntos por rectas. Si usted elimina la restricción de recta, el conjunto puede ser más raro. Esos conjuntos se llaman conexos. Se parece a convexos. Conexos por camino. La propiedad que está aquí es la conexidad. La conexidad es más complicada. La conexidad es mucho más complicada que lo que les estoy diciendo, pero esto de aquí es conexo por caminos. Y es fácil demostrar que si un conjunto es conexo por caminos y el diferencial vale 0, la función es constante. Esas son como las aplicaciones típicas, básicas, del teorema de los incrementos finitos, más otras aplicaciones que pueden aparecer en ejercicios propios, que son típicos ejercicios de prueba de clase auxiliar, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Ya, hemos terminado con estos dos teoremas.